Me dijeron que estaban haciendo alguna lectura, algo así. Sí, estaba Sí. leyendo del 21 en adelante, pero continúa, Pedrito. Ok, perfecto. Bueno, teníamos aquí, ¿verdad? En el inicio, ¿verdad? De la presentación. Ok. Que bueno, queríamos, como decíamos al momento que se nos fue el audio, compartir las dos etapas, por decirlo de alguna manera, del reinado de Roboam en el sur de Judá, ¿verdad? Sus primeros 3 años, como dice acá la parte de abajo de la diapositiva, en el trono, y los posteriores 14 años, para los 17 años en total que estuvo este rey en el trono del reino del sur. ¿Okay? Y bueno, pues es muy interesante todo lo que nos deja y todo lo que aprendemos de él. Acá tenemos, como hemos estado compartiendo constantemente, una línea del tiempo o una cronología sencilla, en este caso, ¿verdad? De los reyes, ¿verdad? Como tenemos acá Saúl, David y Salomón en nuestra mano izquierda, en color azul, donde Salomón termina su reinado en el 930, pues ya pudimos compartir a Jeroboam en el norte, ¿verdad? Que duró 22 años, y ahora pues en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre el reino del sur, ¿verdad? Sobre el reino de Judá con Roboam en este caso. Entonces tenemos acá también un mapita muy sencillo para que recordemos y refresquemos un poquito la memoria de los dos reinos, ¿verdad? De los dos reinos, el reino del norte, con una raya amarilla, con una línea amarilla que lo muestra sus fronteras, y vemos en el extremo norte, ¿verdad? El altar del becerro de Jeroboam, y en el extremo sur, ¿verdad? En la ciudad de Betel, el otro altar, ¿verdad? Acá tenemos el reino del sur, el reino de Judá, donde está mi cursor marcando con una línea más o menos de color verde, ¿ok? Donde está el rey Roboam, en este caso que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, básicamente los primeros 3 años del reinado de Roboam, que vamos a leer ahorita en los 23 versículos del capítulo 11, fueron años en donde él consolidó su reino, como lo vamos a poder ver en la lectura, en donde él procuró agradar a Dios y obedecer a Dios, obedecer a Dios. Entonces, vamos a estar viendo inicialmente esos primeros 3 años del reinado de Roboam, ¿verdad? Y quisiera pedir pues a alguna hermana o algún hermano que nos colaborara un poquito en la lectura de estos 23 versículos para que nos ubiquemos y nos enfoquemos en ellos. ¿Quién nos va a colaborar con la lectura el día de hoy? Amén, varón. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 1 al versículo 23. Dice la palabra de Dios. Cuando vio Roboam a Jerusalén, reinó de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino de Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Samaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: Así ha dicho Jehová: No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén, edificó ciudades para fortificar a Judá, edificó Belén, Etán, Tecoa, Petzur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoracín, Loquis, Aseca, Sora, Ajalón, Hebrón, que eran las ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, la fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén,
Pues Jeroboam y sus hijos lo excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los dominios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas Para las los tribus. demonios. Sí, amén, varón. Gracias, hermanito. Para los demonios y para los becerros que él había hecho. Verso 16. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Malalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abijail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Samarías y Saam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, a Atai, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Amaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería serle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Palabra de Dios. Entonces estamos observando acá los primeros 3 años, ¿verdad? De Roboam en el sur. Y vemos de inicio, ¿verdad? Primera entrada en los primeros 4 versículos, cómo Roboam obedece la orden de Dios, ¿verdad? Cuando apenas Jeroboam se va con las tribus del norte al reino del norte, ¿verdad? Él dice los primeros versículos, reúne un ejército numeroso para ir a impedir el intento de Jeroboam, pues establecerse como rey en el norte. Y tenía todo preparado para ir y militarmente a impedirlo, pero vemos allí pues el impedimento de parte de Dios, quien envía al profeta Semaías en el versículo 2 para que le diera la orden de no hacerlo porque era algo que Dios, ¿verdad? Estaba permitiendo. ¿Okay? Y bueno, ellos fueron obedientes. Roboam en ese momento, al ver la orden de Dios por medio del profeta Semaías, decidió no ir y dejar que el reino del norte con Jeroboam pues continuara su rumbo, ¿verdad? Continuara su rumbo. Más adelante, ¿verdad? Pasa el tiempo, desde el versículo 5 en adelante, pasan por supuesto los años, Roboam se dedica, como dice allí, a fortalecer, a edificar y a fortificar 15 ciudades. Específicamente se mencionan 15 ciudades. ¿Okay? Las edificó y las fortificó, o sea, las hizo más fuertes. ¿Okay? Y como vemos ahí en la diapositiva, pues para protegerse probablemente de Egipto. ¿Okay? Porque voy a mostrar acá en una diapositiva siguiente un mapa donde vemos acá el reino del sur, vemos acá Judá, para la capital del reino del sur, y prácticamente pues todas estas son las ciudades que fortaleció, que fortificó mucho más, o sea, las proveyó de armas, de defensas, de barreras, de provisiones, armamento, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, muchas provisiones de comida, ¿verdad? Y la pregunta es, pues, o sea, ¿con qué fin? ¿Con qué fin Roboam edifica, okay, o fortalece o fortifica esas ciudades, okay, las hace más fuertes militarmente? Lo más probable es que Roboam, ¿verdad? Estaba pensando en un posible ataque de los egipcios, del imperio egipcio que se encontraba al sur oeste, okay, al sur oeste. Y prácticamente todas esas son las ciudades que podían de alguna manera u otra detener un acercamiento del ejército egipcio ante una posible invasión de Egipto. ¿Ok?
¿Okay? Por eso Jeroboam, ¿verdad? En sus inicios se dedicó a fortificar esas 15 ciudades para fortalecer la capital de la nación, que es Jerusalén, ¿okay? Porque prácticamente ahí está la base, ahí está la capital, ahí está el templo, etcétera, etcétera, y él quiere protegerse. Y probablemente ante el intento de los egipcios, porque históricamente los egipcios eran enemigos de Israel, especialmente de Salomón, ¿verdad? Los egipcios, dice la historia, tenían intentos de ir a tomar Jerusalén, pero obviamente era algo imposible durante el reinado de David y de Salomón, en que la nación de Israel estaba muy fortalecida militarmente, económicamente, y el faraón de Egipto, pero nunca se sintió con la confianza de ir a atacar. Entonces, tenían esa ambición el faraón de Egipto. Y eran de hecho enemigos políticos, ¿verdad? De alguna manera u otra, hablando en términos modernos, porque se recuerdan de Jeroboam, cuando Jeroboam huyó de la presencia de Salomón, todos recuerdan que se fue a refugiar a Egipto. Quiere decir que encontró asilo político, como diríamos nosotros en este tiempo, en la nación de Egipto. Entonces, Roboam pues tenía eso claro y quería evitar o quería prevenir pues que el imperio egipcio fuera militarmente a ellos a tomarle y se protege y se resguarda con esas 15 ciudades. ¿Okay? Aparte de esas ciudades que fortalece y refuerza, él desde el versículo 13 lo vemos recibiendo a los sacerdotes del pueblo, ¿verdad? Todos los sacerdotes que fueron despedidos de las 10 tribus del norte por Roboam, que estableció su sacerdocio, pues todos esos sacerdocios necesitaban un lugar a donde ir, a donde refugiarse. Y el único lugar que consiguieron fue el reino de Judá, y no solamente los sacerdotes, sino también el pueblo fiel, porque había mucho pueblo que no estaba de acuerdo con esos becerros en el reino del norte. ¿Okay? Entonces ellos se van a refugiar en el reino del sur y eso fortalece y confirma más al reino de Judá, ¿verdad? Y de alguna manera u otra también nos da a nosotros una lección, ¿verdad? De buscar la compañía de aquellos que quieren alabar, obedecer y glorificar a Dios correctamente, ¿verdad? Siempre Dios da una salida para nosotros encontrar, pues, gente que quiere amarle, que quiere honrarle, y debemos buscar esa presencia. Ahora, ellos decidieron huir de la idolatría del norte e irse hacia el sur. Entonces, en los últimos versículos del capítulo 11, amados, si ven ahí el versículo 18 hasta el versículo 23, se hace mención de la familia de Roboam y de lo que hace Roboam en este caso con sus familiares. Hace mención de sus esposas, de sus hijos y de lo que hace con ellos. ¿Okay? Dice el versículo 22 que él pone su mirada en Abías, ¿okay? A quien prácticamente designa por jefe sobre todos sus demás hermanos, y básicamente es a quien Roboam pues quiere suceder del trono cuando él no esté. Y todos los demás hijos de él dice que los reparte por todo el territorio, ¿verdad? Los aleja de su hermano. Por eso dice que actuó sagazmente en el versículo 23. Roboam pues separó a sus hermanos, separó a todos sus hijos por todo el territorio y dejó en Judá a su hijo Abías, quien iba a ser el sucesor de su reino. Y dice que le proveyó a todos ellos de muchas mujeres, ¿verdad? Y de muchas provisiones, o sea, para tenerlos contentos, para que dejen tranquilo a su hermano y para evitar un intento de derrocamiento o de guerras civiles o de atentados. O sea, algo parecido como hacen los gobiernos, ¿verdad? Que por lo menos acá en Venezuela, que ya generales bien acomodados en todo el territorio nacional para evitar sublevamientos y cosas así. O sea, prácticamente no son nuevas las maniobras políticas que nosotros vemos en la actualidad. Básicamente eso era lo que estaba haciendo acá Roboam, actuando sagazmente. Entonces, durante esos 3 años, él se fortalece, ¿verdad? Y muy probablemente ese fortalecimiento y esa obediencia de Roboam se debió a la presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo fiel, que de alguna manera u otra influyeron en el reinado de Roboam y en toda la tribu de Judá, ¿verdad? Y hicieron que esa tribu por 3 años, ¿verdad? Fuera obediente, como dice el versículo 17, que inclusive yo lo tengo subrayado, dice, así fortalecieron el reino de Judá
y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Porque por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. ¿Okay? Entonces, vemos acá pues esos primeros 3 años del reinado de Roboam, ¿verdad? En obediencia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de pasar a la segunda etapa del reinado de Roboam que algún hermano tenga, nos quiera hacer, nos quiera compartir alguna observación o algo? A ver, si está todo claro, pues pasemos entonces a los años posteriores. Una Años pregunta, Pedro. posteriores. Ah, ok, disculpen. Me llama la atención que no solamente les dio provisiones en abundancia, sino que también les dio muchas mujeres. ¿Será que él temía que ellos se devolvieran a buscar mujeres en el territorio donde estaba Abías? ¿Me escucharon? No, hermano querido, no escuché. Ah, ¿no escuchaste? Déjame ponerme aquí frente a la computadora ya. Segundo. Ok. En el versículo 23, cuando él quiere proteger a Abías, ¿verdad? Para que fuera rey, él, claro, él manda a sus hijos, los otros hijos, a otros territorios, pues, y les da provisiones en abundancia, pero también muchas mujeres. O sea, ¿cuál fue la razón de darle muchas mujeres? ¿Será para que ellos no se devolvieran a buscar mujeres en el territorio donde estaba su hijo Abías? Esa es la razón, o sea, no entiendo eso. Bueno, yo creo que las mujeres y las muchas mujeres y las provisiones en abundancia es para tenerlos a ellos ocupados, distraídos, para que se sintieran satisfechos, complacidos de alguna manera y ellos pudieran tener como su espacio de poder y autoridad en los lugares que Roboam los estableció a cada uno de ellos. ¿Verdad? Él los estableció en todo el territorio del Reino del Sur, a todos ellos los esparció, les asignó un territorio, les dio mucho poder, mucho dinero y muchas mujeres para que ellos se sintieran, pues, que bueno, distraídos. Y bueno, probablemente eso, pues que no fueran a buscar mujeres allá, es una probabilidad en Judá, en donde se encontraba su hermano Abías, a quien Roboam le quería entregar el trono. Es posible, hermano, es posible. No sé si alguien tiene alguna otra apreciación o alguna observación en respuesta a la de nuestro hermano Agustino. Nuestro hermano Fidel tiene por allí la mano levantada. Sí, buenas tardes, hermano. Para que no se ligaran. No, acuérdate que el orden de Dios es así, y no se ligaran. Pero también me da curiosidad cuando vemos el versículo 19, que dice, la cual dio a luz a los hijos Jeús, ¿verdad? Jeús aquí aparece como el primogénito, si no me equivoco, ¿no? Cierto, hermanito. Es el primero que nombran ahí, Bueno, ¿no? no sabría decirte si es el primogénito realmente, solamente lo Sí. menciona y tomó Roboam por mujer a Mahalat, hija de Jerimó, hijo de David, hija de Elías, hijo de Isaí, la cual le dio estos hijos, Jeús, Semarías y Sahán. Ah, Probablemente entonces Jeús sea su ahí es, primogénito. sí, su primogénito. Y ocurre lo mismo que sigue ocurriendo a través de la historia, y los patriarcas. Que los primogénitos no son los primogénitos. Porque aquí, incluso cuando vemos en el 21, en el 20 dice, ella tomó, después de ella, tomó a Maca, hija de Absalón, la cual dio a luz a Abías, que es el que él quiere que sustituya, que sea primogénito, porque que lo lleve al sustituto de su reinado. Ya Pero lo vi, ya lo vi. No lo había hay algo visto, ya muy, lo vi. hay algo muy importante aquí, lo que pasó con, eh, Con Rebeca y Sara, con el mismo Isaac, ¿verdad? Con Rebeca y Sara. Vemos aquí que igual, sí. dice, pero Roboam amó a... O sea, realmente la mujer que amó es la que él direccionó como que su hijo fuese este, el principal, pues. Igual Claro que sí. igual que José. Sí, señor. Cuando vemos el poder de José, lo que quería
las 12 tribus de Israel, cuando vemos a Israel, bien, que el escogido fue José, el hijo de Raquel, Así es. la mujer que más Estamos amó. encontrando entonces una repetición de acontecimientos, ¿verdad? En donde prácticamente se están escogiendo o seleccionando como sucesores a los hijos de las mujeres que ellos amaban, en este caso. Algo así, ¿verdad? Así es, ¿no? Así es. Ok. Entonces, en conclusión, pues es probable que Roboam no quería que ninguno de sus hijos tuviese nada que ir a buscar allá a Jerusalén, a Judá, a la capital. Ahí les dio poder, les dio dinero y les dio muchas mujeres para que se entretuvieran allí en su territorio y no se les ocurriera sublevarse o intentar ningún daño contra su hermano, a quien él había designado, y que probablemente, como dice Fidel, por no ser el primogénito, pues como para evitar que los celos se manifestaran allí, en ese caso, pues muchas provisiones y muchas mujeres. O sea, compró sus hijos como los gobernantes autoritaristas de las naciones. Compran generales, asignan territorios, exactamente lo mismo. Por eso dice el versículo 23 al inicio que obró sagazmente. Obró sagazmente. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo, vamos a continuar viendo la segunda parte del reino de Jeroboam, ¿ok? De Roboam, perdón, que a diferencia de la primera parte, pues en sus 14 años posteriores se aparta de Dios, se aparta de Dios. Y vamos a leer este capítulo y vamos a pedirle a algún hermano que nos colabore con la lectura o alguna hermana y que todos Le podamos escuchar. Por favor, hermana. del 12 dijo usted, hermano. Sí, señora, ajá, versículo 1 al versículo 16. Ok. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto. Esto es de libios, suquienos y etíopes. No tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová,
Venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Fortalecido pues Roboán reinó en Jerusalén. Y era Roboán de 41 años cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, amonita, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Iddo, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Amén. Hasta ahí, hermano. Amén. Hasta ahí, hermanita. Muchísimas gracias, hermanita. Gracias por compartirnos la lectura. Gracias, ¿Ah? a usted. Amén. Y bueno, estamos observando acá en este capítulo 12, ¿verdad? Cómo Roboam se aparta de Dios. Cómo Roboam se aparta de Dios, ¿verdad? Y cómo nos los especifica, en este caso, el versículo 1 y el versículo 2 del inicio, ¿verdad? Del capítulo, ¿verdad? Roboam, pues por causa de la consolidación de su reino, como dice allí literalmente la primera línea, pues el versículo 1, pues se cree suficiente y por supuesto deja de depender de Dios, deja la ley y obviamente toda la nación pues sigue sus pasos. Probablemente esos primeros años de fuerza, de consolidación, ciudades fortificadas, 15 ciudades fortificadas, el sacerdocio, el pueblo fiel que recibió, pues él se sintió seguro y obviamente dejó de apoyarse y de depender de Dios. Porque fíjense como dice el versículo 1, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Okay? Y obviamente cuando alguien deja la ley de Dios, pues prácticamente se está rebelando contra Dios, se está desafiando a Dios, no está interesado en seguir bajo la autoridad de Dios, pues es lo que sucede inmediatamente en el versículo 2. Pero inmediatamente, pues Dios actúa, Dios inmediatamente responde y reacciona ante esa actitud o ante ese abandono de Roboam, ¿verdad? Y responde de manera firme, en este caso permitiendo que la invasión y la ocupación por medio de Sisal, rey de Egipto, quien tomó, invadió las ciudades que él edificó, que él fortaleció, pues Dios permitió que Sisal con el ejército numeroso entrara. O sea, lo que tanto temía Roboam que sucediera, por lo cual lo primero que hizo fue fortalecer esas ciudades, pues eso fue lo que Dios permitió, como dice en Proverbio, pues lo que el impío teme, eso le vendrá, ¿okay? Y fue exactamente lo que nuestro Dios permitió, ¿verdad? Como castigo, como respuesta de parte de nuestro Dios a la desobediencia, ¿verdad? Un ejército numeroso que ni siquiera podía ser enumerado, dice la parte final del versículo 3, dice no tenía número. Y esas 15 ciudades fortificadas, pues que él hizo para protegerse, fueron tomadas. E inclusive no solamente fueron tomadas las ciudades, sino que el rey Sisá llegó con su ejército a la capital, a Jerusalén misma. ¿Okay? Y en ese momento, pues interviene también nuestro Dios, no solamente enviando el ejército que toma las ciudades y toma la capital, sino que también nuestro Dios permite la llegada de su profeta Semaías nuevamente. ¿Okay? Semaías es el mismo profeta que impidió
que Roboam fuera contra Jeroboam a impedir la división. Nuevamente Dios envía y utiliza al profeta Semaías para darle una explicación del por qué de lo que estaba sucediendo. El Señor a través del profeta Semaías envía a decir el por qué de lo que sucedía, versículo 5. Y bueno, en este caso el rey y los príncipes reaccionaron, ¿verdad? Reconociendo ser merecedores en el versículo 6. Y en este caso humillándose ante el Señor, quien dice el versículo 7, termina teniendo de ellos misericordia. ¿Y por qué decimos que ellos reconocieron ser merecedores de lo que estaba sucediendo, de la invasión del rey de Egipto? A ver, ¿quién lo vio? ¿Por qué creen ustedes que ellos reconocían ser merecedores? A ver si alguien pudo fijarse en el detalle, versículo 6. Ve el versículo 6. ¿Por qué ellos reconocían ser merecedores de lo que estaba sucediendo? Estaban siendo invadidos, si había entrado. A ver, vamos a ver si alguien pudo ver el detalle. Pedro, por rebelarse contra Dios, por no seguir los caminos de Dios. Pero específicamente, ¿por qué? ¿Cuál es la palabra clave en el versículo 16? Después de ellos humillarse, ¿qué dicen? ¿Qué manifiestan? ¿Qué expresan? Justicia, justo. Justo es Jehová. Fíjense que ellos, al ser amonestados por parte del profeta Semaías, ellos reconocen que Dios está siendo justo con ellos. O sea, Dios está permitiendo la entrada del ejército de los egipcios, Dios está permitiendo que tomen las ciudades, que lleguen a Jerusalén. Él está siendo justo. Él está siendo justo. Él lo advirtió y se humillaron. Y se humillaron en este caso. Es lo que dice el versículo 6. Y nuestro Dios, en este caso, en el versículo 7, ¿verdad? Decide tener misericordia de ellos, ¿verdad? Decide tener misericordia de ellos como encontramos allí, ¿verdad? Como lo vemos allí en el versículo 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, nuevamente envía la palabra por medio de Semaías diciendo, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. O sea, Dios no permitió que el ejército egipcio entrara e invadiera con destrucción, con derramamiento de sangre. O sea, entraron y ocuparon sin haber masacre y sin haber derramamiento de sangre. Todo, ¿verdad? Por el pago que tuvo que haber hecho, en este caso, Roboam, de todo el oro, de todos los escudos de oro que dice más abajo, que tuvieron que pagarle, que tuvieron que reconocerle, que tuvieron que darle a Sisac, rey de Egipto, que prácticamente para no derramar sangre, para no destruir la ciudad y hacer estrago y destrucción, pues tuvo que recibir todo el oro que tanto apreciaban y en este caso convertirse en colonia, ¿verdad? Y como lo dice el versículo 8, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de las naciones, ¿ok? Vino en este caso disciplina, ¿ok? Dios les disciplinó, pues no van a morir, no va a haber derramamiento de sangre, pero le van a servir a Sisac, rey de Egipto. Y como dice el versículo 9 hasta el versículo 12, termina extrayendo todos los tesoros, ¿verdad? Y los escudos como pago y evitar guerras y sangre. Roboam pretende en este caso también mantener las apariencias. Y decimos que pretende mantener las apariencias, ¿verdad? Porque estos escudos de oro que se lleva Sisac, rey de Egipto, habían sido fabricados por Salomón, no para ir a las guerras, porque el oro era un material que no era práctico para ir a la guerra por el peso. Un escudo de oro no es práctico para ir a la guerra, ¿ok? Esos escudos de oro eran escudos que adornaban la casa real, eran escudos que adornaban el templo, eran escudos que adornaban el palacio. No eran escudos para ir a la guerra, ¿okay? Pero igualmente Sisac se los llevó y se llevó también todo el oro. Entonces Roboam, para tratar de mantener las apariencias de que todo estaba bien, pues manda a hacer escudos de bronce y los manda a colocar otra vez en el mismo lugar que los tenía Salomón. Pero fíjense la disminución de la calidad, ¿verdad? Ya no son escudos de oro, sino escudos de bronce. Y no sé si ustedes recuerdan cómo era considerado el bronce en los tiempos de Salomón. Durante el reino de Salomón, el bronce y la plata eran materiales sin valor. Todas las bahillas de la casa real en los tiempos de Salomón era de oro.
era lo que valía en ese tiempo. Entonces, Roboam está tratando simplemente de mantener apariencias, ¿ok? De tratar de decir que todo está bien, pero realmente no estaba bien, ¿ok? Entonces, Dios pasó factura, o sea, Dios castigó y Dios respondió ante el pecado, ante la idolatría y ante el apartamiento, ante la apostasía, ¿verdad? De Roboam, revelada en este caso en el versículo 1. ¿Algún comentario, alguna observación, Fidel? Sí, hermano, aquí hay varias cositas, ¿no? Lo importante aquí es que nos pone a prueba, ¿no? Como puso a prueba acá al pueblo. Él le dijo que lo iba a destruir por mano de Sisap, iba a ser destruido era destruido completamente, o sea, no iba a quedar nadie. Pero cuando vio Dios la humillación del pueblo, cambió de parecer, cambió de parecer, pero cambió de parecer de que lo iba a dejar todo chévere, todo igual. No, solamente no destruiré su vida, no iba a destruir su vida, pero la riqueza y todas estas cosas que tenían allí iban a ser completamente desplazadas por Sisap. O sea, toma todo. No sé si se acuerdan cuando el mismo Dios le dio la orden a Satanás contra Job. No sé si se acuerdan esto. Toma todo lo que tú quieras. Hazle todo lo que tú quieras, pero no le quites la vida. Aquí vemos esto también, esta referencia y nuestra referencia hoy en día, para hoy, también es así. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, no es que, ay, no, se humilló y entonces todo va a pasar. No, mira, tenemos consecuencias. Y la consecuencia de esto era el tesoro. Inclusive Amén. yo tengo un lema acá sobre eso, que todo lo que brilla no es oro. Y vieron el cambio que pasó allí. Ellos querían aparentar todavía lo que estaba sucediendo, que ellos querían tener, o sea, ponían los escudos afuera. ¿Qué hacían? Escudos de bronce, el bronce se ponía verde. Por supuesto que tenían que hacerlo, llevarlo a las cámaras. ¿Por qué? Porque el oro no se ponía verde. El color verdoso del bronce no era Maravilloso. igual que el oro. Entonces, ¿qué pasa? Esa es nuestra vida. Nosotros Wow. tenemos que ir puliendo nuestra vida, que tenemos que nosotros ir todo, por eso que te dice, por eso es que muchas veces dice, todo lo que brilla no es oro. Y ellos querían Mejor. aparentar sobre el oro, sobre lo brillante que era el oro, pero no tenían oro. Todas las riquezas de ellos estaban perdidas, estaban en manos de Sisac. Entonces, esto nos convence a nosotros de nuestra vida. Nuestra vida tenemos que pulirla, nosotros tenemos que, nuestra vida tenemos que refinarla, tenemos que hacer como el oro fino, como dice la palabra de Dios, pasar por fuego nuestras pruebas, y esas pruebas era es lo que hoy vemos en estos escudos que ¿venían de dónde? Venían de Salomón, esa Amén. descendencia. Amén. Amén, Fidel, maravilloso. Gracias, Fidel. Muy buena aportación. Claro que sí, excelente, excelente. Hermanito Alejandro, tiene la mano levantada. Luego nuestro hermanito Lenín y Dylan. Sí, buenas tardes. Quería recordar cuando Jesucristo dijo en Mateo que no hagan tesoros en la tierra, ¿no? Donde el hollín Exacto. corroe y los ladrones y tal. Quizá en ese momento lo más importante que tenía, lo que le quedaba de grandeza al reino del sur como recuerdo, ¿no? Como rememoranza de los días grandes de David y Salomón, no era lo espiritual, sino lo material, ¿no? Esos escudos de oro, todo, quizás esas joyas, esas alhajas de oro que tenían allí. Y como en un momento un invasor extranjero se apropia de todo eso, ¿no? Quizá para recordarnos también a nosotros lo mismo, que si ponemos muchas veces nuestra confianza en las cosas materiales del mundo, en cualquier momento las podemos perder en un tris, ¿no? Y es más Sí, importante señor. tener puesta la mirada arriba, donde no nos pueden quitar esa salvación, ¿no? Que aquí en la tierra, donde cualquiera puede movernos, dice la palabra, como es, que vamos a ser batidos como ramas, ¿no? Y cuando eso pase, pues vamos a perder todo lo que es el centro de nuestro ser. Sí, señor. Así es. Maravilloso. Muy bueno, hermano.
claro que sí. Todos nuestros tesoros o las cosas que valoramos, pues cuando nos aportamos de Dios y de la ley de Dios se pierden, se pierden. Por eso el único tesoro que no se va a perder nunca es el tesoro celestial, como estaba comentando al inicio. Claro que sí, maravilloso. Manito Lenín y Dylan. Sí, amén. Buenas noches, hermanos, a todos. Hermano Pedro, yo tengo dos observaciones en dos versículos o tres. Primero, observo en el versículo 1 donde dice que Roboán estaba fuerte y firmemente establecido, pero la ley del Señor y todo Israel le siguió este pecado. Como haciendo comparación con la vida humana en general, cuando nos sentimos bien económicamente, todo marcha bien en nuestra vida, la familia, la economía, el trabajo, los amigos, y cuando llegamos a un punto en el que nos sentimos tan bien que nos olvidamos de Dios. O sea, viene siendo como señalar siempre a las personas de dinero, los ricos, que no les hace falta nada en la vida, pero les hace falta lo más importante, que es el Señor. Entonces, esa es la posición que asume casi toda la humanidad al llegar a un nivel económico muy alto, de que ya teniéndolo todo nos olvidamos de que existe un Dios. Y lo otro, hermanos, en el versículo 7, donde dice que el Señor vio el cambio de ellos y le dio este mensaje al profeta Semaías: puesto que el pueblo se ha humillado, no los destruiré completamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro Padre nos perdona a veces nuestras faltas, pero para que nosotros no volvamos a pecar o a recaer, tenemos que tener un castigo como una especie de lección para nuestras vidas, porque si solo nos perdona el pecado, entonces nosotros lo cogemos, como dicen, como de costumbre, que el Señor me perdona, no hay problema, solo le pido perdón y ya está. Pero habiendo castigo, tenemos que nosotros ver la diferencia. Por eso les dice que van a entrar a la servidumbre, que vean la diferencia entre adorar a un rey terrenal a adorarme a mí. ¿Cuál carga era más pesada? Entonces, eso es la observación que tenía, ¿no? Sí, señor. Esa es una disciplina de parte de Dios, hermanos. Prácticamente lo que pueden entender en tu comentario. Y es una disciplina que nosotros debemos mirar muy de cerca, una disciplina muy de cerca. Y también, como decía Fidel, es verdad que no fueron destruidos del todo, pero vino la consecuencia, vino la disciplina. Y Dios permitió, en el versículo 8, para salvarles la vida y para que no sean destruidos, primero, que se llevaran todo el oro y todos los tesoros en los cuales confiaban. ¿Okay? Y segundo, según el versículo 8, que ellos sirvieran a los reinos de este mundo para que pudiesen comparar, para que pudiesen, oye, de alguna manera u otra, oye, estableciesen una diferencia para que sepan, como dice el versículo 8, lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de las naciones. Y yo creo que nosotros, con este ejemplo, debemos detenernos a mirar eso. O sea, ¿a quién estamos sirviendo nosotros realmente? Tiene Dios que hacer algo para hacernos a nosotros entender que debemos servirle a Él primeramente. O sea, yo le pido a Dios que nos ayude a todos nosotros a no caer en este estado, en esta condición tan baja de tener que servirle a las naciones de este mundo. Ahora, cada uno de nosotros tiene que estar convencido y seguro en lo más profundo de su corazón que a quien servimos realmente es a Dios, es al Rey, ¿ok? Y pues no esperar llegar hasta estos puntos de disciplina de parte de Dios, aunque si es necesario, pues amén, que sirva para nuestro crecimiento y Fíjense acá, ¿verdad? Ya entrando de esta lección, ¿verdad? De este tema de esta lección número 4, ¿ok? Fíjense cómo en los versículos siguientes, del versículo 13 al versículo 16, obviamente se termina de dar, pues en este caso, en este versículo 13, un resumen
de lo que fue el reinado de Roboam, perdón, que tenía 41 años cuando comenzó a reinar, que reinó 17 años en Jerusalén, y pues pone al final, o menciona al final el nombre de su madre, de Naama, porque acá en Crónicas no se menciona mucho pues algunos pecados que cometió Roboam, que sí se menciona en Reyes en este caso, y muy probablemente uno de esos motivos, una de esas influencias negativas que recibió Roboam fue la influencia de su madre, de Naama, que su madre era amonita, una nación pagana. Aunque Roboam recibió los primeros 3 años la influencia de los sacerdotes y del pueblo fiel, es muy probable que Roboam hubiese recibido también la influencia de su madre pagana, que adoraba ídolos, que adoraba deidades paganas, y que muy probablemente él también cayó en ese terreno. Inclusive dice Primera de Reyes, no vamos a ir hasta allá, que él permitió la sodomía, aceptó la sodomía. Yo lo voy a leer rapidito, solamente para hacer mención del versículo en el que está, para que ustedes puedan tener allí la referencia. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 11, capítulo 14, perdón, dice, en el versículo 24, hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Okay? Lo que pasa es que esto no se menciona en Crónicas, esto se menciona en Reyes. ¿Okay? Y Dios estaba muy enojado. ¿Okay? Y acá en Reyes se menciona su madre Naama Amonita, tanto al inicio del versículo 21 como al final del versículo 31. Se menciona tanto al inicio de la descripción del reinado de Roboam como al final del reinado de Roboam, ¿okay? El nombre de su madre y el origen étnico de su madre, que era de los amonitas. Y muy probablemente, pues él fue influenciado por su madre en esas costumbres paganas. Pudo más la influencia de su madre que la influencia de Dios, que la influencia de los sacerdotes y que la influencia del pueblo fiel, ¿okay? Por eso Dios estaba pasando factura sobre él en este caso, ¿okay? Y por eso se menciona al final. Y al final también vemos cómo Dios termina de clasificar o termina de valorar el reinado de Roboam, ¿ok? Y está en el versículo 14 plasmado, ¿ok? De manera directa. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Prácticamente esa es la conclusión o la manera como Dios catalogó, ¿verdad? O valoró el ministerio y el reinado de Roboam como alguien que hizo lo malo, porque tenía un problema en su corazón, ¿verdad? Su corazón, en este caso, no lo dispuso. Y yo, pues, tengo acá algunas reflexiones, ¿verdad? Y algunas aplicaciones, ¿verdad? Que en relación a Roboam, ya terminando, pues que primeramente no buscó el consejo de Dios correctamente, ya no tuvo humildad y no tuvo disposición de obedecer el consejo de Dios, sino el consejo que él quería oír, ¿verdad? Eso lo vimos hace varias clases atrás cuando escogió el consejo de los jóvenes, ¿verdad? También vemos que Roboam no pensó en el bienestar del pueblo, sino que pensó más en el bienestar propio, cuando decidió más bien agravar los impuestos, no tomando en cuenta lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios en Filipenses 21, que todos buscan lo suyo propio, ¿verdad? No lo que es en Cristo Jesús. Roboam estaba interesado era en él, o sea, desde el inicio, ¿verdad? Cuando vemos. Y pues cuando dice que deja la palabra de Dios, entrando pues ya en la parte final, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, que estoy convencido que fue el problema de Roboam en este caso, una lectura de Deuteronomio capítulo 17, donde nos habla de los reyes, ¿verdad? Sobre el mandamiento a los reyes. Roboam yo creo que estuvo muy lejos de la obediencia a este mandamiento, ¿verdad? Fíjese lo que dice Deuteronomio 17, versículo 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, en este caso cuando la nación tuviera reyes, andaban en el desierto, cuando reciben la ley, ese rey debía escribir para sí en un libro una copia de esa ley, de la ley de Dios, del original que está al cuidado de los sacerdotes. Y fíjate, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos
ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, definitivamente Roboam no era un hombre estudioso de la ley de Dios, no era un hombre que diariamente, todos los días de su vida, ¿verdad? Leía la ley de Dios, o sea, se apartó de la ley de Dios y por eso su corazón se elevó, porque cuando se creía pues suficientemente fuerte, se apartó de Dios, se alejó. Micrófono, por Por favor, este gracias. ejemplo, para nosotros sobre un No hogar. oigo, Pedro. ¿No se escucha, hermanos? ¿No me Ahora, escuchan? ahora. Ok. Entonces, nosotros de alguna manera u otra estamos desarrollando, ¿verdad? O llevando a cabo un reinado, o sea, y debemos ver esta advertencia, cómo este hombre, ¿verdad? Se aparta de la ley de Dios. Cuando nos apartamos de la palabra de Dios, cuando descuidamos nuestro tiempo de estudio, nuestro tiempo diario de devoción, de aprendizaje, o sea, corremos estos mismos riesgos, corremos exactamente los mismos riesgos que corrió en este caso Roboam. Yo tengo acá en este caso 4 versiones en las que me dispuse en esta mañana a comparar ese versículo 14, ¿verdad? En la PDT, ¿verdad? Cuando dice que hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. En la PDT dice, Roboam hizo lo malo porque no tomó una decisión firme de seguir al Señor. O sea, le faltó decisión. Y nosotros tenemos que estar decididos, ¿verdad? Seguir a Cristo, seguir a Dios, seguir su palabra, seguir sus mandamientos. ¿Verdad? Debemos evitar un corazón tan valiente. Y ese fue el problema de Roboam también. Era un hombre que iba y venía. Un tiempo estaba en obediencia, un tiempo estaba en desobediencia, un tiempo le servía, un tiempo no le servía. O sea, debemos evitar ese tipo de actitudes y de conducta, ¿verdad? La Dios habla hoy, dice, sus actos fueron malos, pues no trató sinceramente de buscar al Señor, ¿ok? Aparte de decisión, a este hombre le faltó sinceridad. A este rey le faltó ser sincero con Dios. Y es uno de los problemas que tenemos a veces nosotros. O sea, tenemos que ser sinceros con el Señor, transparentes delante de su presencia. ¿Okay? Fíjate como dice la NBI, Roboam actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. ¿Okay? Yo y cada uno de nosotros tiene que tener un propósito claro. Nuestro propósito es buscar al Señor, obedecer al Señor, servir a Cristo, ir con más fuerza, decidir, como dice, pero su conducta fue mala, pues no obedeció a Dios con sinceridad, ¿ok? La TLA se parece un poco a la Dios habla hoy, ¿verdad? Y utiliza el término de la sinceridad, ¿ok? Entonces, en fin, cuidar nuestros corazones, ¿ok? Entonces, acá les dejo este cuadrito, ¿verdad? Para que lo revisen en su casa, donde está un resumen del reinado de Roboam y básicamente los puntos que pudimos ver el día de hoy, ¿ok? Básicamente, cuando su reino se consolida, cuando su reino es invadido, ¿verdad? Y la valoración final de su reinado que aparece acá en este caso, ¿verdad? Que hizo lo malo porque su corazón se apartó de Dios. Entonces, acá también les voy a dejar este cuadro para que lo lean con detenimiento, o creo que mejor lo vemos la próxima semana, donde está un resumen, ¿verdad? De los reyes que vienen en el futuro, ¿verdad? De los 4 periodos o de las 4 clasificaciones, ¿verdad? Porque prácticamente el reino de Judá se repite un ciclo de decadencia y resurgimiento. Decadencia porque cae muy bajo en pecado y resurgimiento cuando vienen reyes en obediencia. Eso sucede 4 veces, ¿verdad? Por eso lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, con un poco más de detenimiento. Y por supuesto también les dejo acá, como el caso de la vez pasada de los reyes de Israel, en este caso la tabla de clasificación de los reyes de Judá. Próxima semana, Dios mediante, que no tengamos problemas con el audio y podamos hacer mejor uso de tiempo, vamos a detenernos un poquito más en estos 2 cuadros, ¿verdad? En los tiempos de decadencia y resurgimiento y en el resumen panorámico de los reyes del sur
de Judá, así como lo hicimos la semana pasada con los reyes de Israel del norte. ¿Okay? Entonces, mis amados, que el Señor me los bendiga grandemente, ¿verdad? Gracias por su tiempo, gracias por su interés, ¿verdad? En conocer, en aprender del Señor. No sé si alguien más tiene alguna otra aportación, pregunta, duda, inquietud al respecto de este tema. Hágalo con toda libertad. Creo que todavía tenemos algunos minuticos por allí disponibles para eso. No sé cómo están por allá, por España y por Portugal, ¿verdad? ¿Cómo está el sueño por esos lados? Aquí en Venezuela estamos empezando el día, pues. Amén, varón. Gracias a Dios, gracias a nuestro Señor. Pues bueno, estamos bien, gracias a Dios. Comentarios, preguntas, amados hermanos, ya para la finalización de Roboam. Y, increíble cómo lamentablemente ese decaimiento y resurgimiento lo vimos ahí mismo con Roboam. O sea, cómo estuvo bien, pero después se alejó después que estaba fortificado, después vuelve a caer. Es lamentable. No como mi siervo David, me quedo ¿Verdad siempre. que sí? No había visto eso y es interesante. Mano Sí. Pedro, Yo creo que la vida de cada rey, tanto el primer rey de Israel, que fue Jeroboam, como el primer rey de Judá, que fue Roboam, así como fueron ellos, como que fueron todos los demás reinados. Fue todo el reinado, o sea, sus reinados fueron determinados, pareciera, ¿verdad? Así como se apartó Jeroboam en el norte y todos los demás reyes se apartaron, así también en el sur, como fue Roboam en el sur cambiante, pues subía y bajaba, también así vinieron los demás reyes. De verdad que no había visto eso, pero es bien interesante, claro que sí. Amén. Muchas gracias, hermanito Pedro. Esto me recuerda que el Señor dice, ni frío ni caliente, sino tibio, y de mi boca lo vomitaré. Esa es la inconstancia nos lleva a ser tibio. Como las aguas del Por el mar, Señor. van y vienen. El doble ánimo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es un pasaje que está Sí, por allí que debe ser considerado, que lo pueden utilizar también para reforzar el tema en sus devocionales sobre este tema, sus sermones sobre este tema. Hermanito Iván. amén, hermano. No, que estas situaciones se parecen a lo de nosotros acá, personas humanas, Exactamente normales. iguales. Entonces, incluso cuando estaba explicando, me acordaba mucho de Santiago, que dijo, Elías fue un hombre con esta característica, pero también fue igual a nosotros. Entonces, lo que se puede observar aquí, hermano, es la misericordia que Dios, a pesar de nuestras debilidades, y yo creo que ahora tenemos una fortaleza más, porque dice Pablo, cuando yo soy débil, soy fuerte en el poder en el poder de Jesucristo. Entonces, hay que seguir adelante. O sea, todo nos indica que, y también me recordaba, hermano, cuando vino y Salomón fue visitado por la reina y quedó, pero dice que no había visto tanta belleza. Imagínese deslumbrada aquella reina teniéndolo todo, pero se deslumbra. Entonces eso, ese es también. Y luego mismo Salomón repitió, dijo, de todo lo que hay en la tierra, y vanidad de vanidad. Entonces, realmente nos invita pues a que estemos contentos con lo que tenemos y el Señor siempre nos va a seguir bendiciendo. Que a veces nosotros siempre empezamos. Iván, se te apagó el micrófono. Señor les bendiga, hermano. Amén, varoncito. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? ¿Más comentarios, amados hermanos? Bueno, agradecido, hermanito Pedro. Hermana Marlene Goncalves. Justamente que me llama la atención el cuadrito que puso el hermano Pedro, el cuadro de los reyes buenos y los reyes malos. La mayoría fueron malos, los reyes están en rojo. Estuvieron muchos reyes malos. Sí,
Y bueno, la mayoría fueron malos, solamente 8 fueron buenos, ¿verdad? Acá aparece en el cuadro, sí. Solamente 8. Me llamó la atención eso, no sé, me llamó la atención. Es decir, que no Sí, sí. escucharon la voz de Dios y eso que ellos tenían, en aquel momento tenían los profetas que le hablaban directamente, ellos no escuchaban a Dios. Bueno, hoy en día también pasa lo mismo. Nosotros la palabra de Dios Bueno, muchas veces no queremos escuchar a Dios a través de su palabra. Sí, señor. Bueno, lo que le pasaba a ellos también nos puede pasar hoy en día a nosotros. Pues. Hermano, yo creo que nosotros comenzamos a estar en problemas cuando no tenemos una vida devocional disciplinada en el estudio diario de la palabra de Dios, en el oír a Dios diariamente, con humildad, con sinceridad, con hambre, con búsqueda de Dios. Nos va a pasar exactamente lo mismo de Roboam. La inconstancia, la debilidad, la caída del reino de Roboam fue por eso, porque se apartó de la ley de Dios. Y eso lo decía Deuteronomio 17, que el rey tenía que hacerse una copia de la ley, ¿verdad? Que el rey tenía que hacerse una copia de la ley y leerla todos los días. Eso nos pasa a nosotros exactamente igual en este tiempo. Todos nuestros males comienzan allí. Todos nuestros males comienzan allí, ¿verdad? Así como todas las bendiciones comienzan con el permanecer en la ley de Dios todos los días, también las maldiciones y las cosas malas comienzan allí, cuando nos descuidamos, cuando no tenemos tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Solo eso. Hermano Julio César Vélez tiene por allí la mano levantada. Yo creo que ya estamos cerrando, ¿verdad? Sí, hermano, pues quería compartir algo, una porción de la enseñanza de hoy. Podemos ver de que la misericordia de Dios es grande, ¿no? Y que Dios siempre tiene en cuenta de que cuando hay un verdadero arrepentimiento, la misericordia de Dios siempre está ahí, ¿sí? Así como cuando la palabra nos lleva también a decir, ahí es cuando Dios le habla a Jonás, ¿no? Vaya y háblale a Nínive para que ellos se arrepientan y aún así Job no quería ir porque Job sabía el amor y la misericordia que Dios tiene cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. Ese era el aporte que quería compartir. Amén. Amén, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermanito Pedro, agradecido, gloria a Dios por ello. Vamos a ir ya finalizando. Si tienen algún otro comentario, hermano Pedro. No, ya estamos, ya es suficiente por hoy. Hay que respetar el tiempo de ustedes allá que necesitan descansar y levantarse temprano mañana. Amén, varón, amén. Bueno, entonces damos